Listo, entonces en función de lo discutido vamos a ir resolviendo y vamos a ir comentando cada uno de estos conceptos que nos van a ayudar a entender la discriminación. Comencemos por alguien que nos cuente cuál es el concepto de prejuicio, qué es el prejuicio y qué características tiene. ¿Qué pusieron los grupos? Cuéntenos. Yo, profe, en el grupo 3. Sigue Jimena. En el grupo 13 pusimos la actitud de rechazo al otro o general negativa, en donde se minimiza atributos distintivos personales. Se caracteriza por tener una actitud de aversión u hostilidad hacia una persona que pertenece a un grupo, simplemente porque pertenece a ese grupo. Posee tres elementos: características, deseos, pasiones e intereses individuales. Eso, profe. Muchísimas gracias. ¿Algún otro elemento para complementar este primer concepto? Estefanía. Sí, profe, buenas noches. Nosotros pusimos que el prejuicio es una idea preconcebida de lo no racional y al conjunto de aquellas creencias que no nacen de nuestro razonamiento. Como características pusimos que este siempre preexiste previo a cualquier experiencia o contacto con el otro. Muchas veces se funda en falsos supuestos y falacias y se forma en distintos ámbitos sociales. Pueden ser colectivos e individuales y tienen siempre una conducta discriminatoria. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a reunir todos estos elementos y justamente a definir que el prejuicio es una opinión o una doctrina que es aceptada de manera acrítica y pasivamente. Es decir, que la reproducimos y la aceptamos a causa de qué? De la tradición, de la costumbre cultural o porque una autoridad nos dice que pensemos así, una autoridad paternal, religiosa, estatal, social, y esto es justamente lo que nos genera esa idea de asumir ciertas cosas como verdad. Este dictamen se acepta sin discutir, pasa por la esfera de lo no racional, porque no lo cuestionamos, simplemente lo reproducimos. Y es un rechazo, una refutación a la racionalidad, justamente porque lo reproducimos sin entenderlo, simplemente asumimos que es verdad y que esa categorización, ese rechazo, esa exclusión, esa opinión o ese juicio de valor dado antes de conocer algo o alguien, lo generamos porque pensamos que es así o es normal o es lo que nos manda la sociedad o el círculo en donde estamos a pensar de esta manera. El prejuicio es una opinión errónea tenida firmemente como verdadera, pero no toda opinión errónea puede ser considerada prejuicio, porque una opinión errónea cuando estamos abiertos a poder cuestionar las opiniones erróneas, las corregimos usando recursos de la razón y la experiencia, es decir, cuando nos abrimos a conocer, a leer, a estudiar, a hablar con otra persona, con las personas diferentes para poder cambiar esa idea preconcebida. Y el prejuicio es más difícil corregirlo cuando es un error socialmente peligroso, es decir, que es un prejuicio construido y desarrollado en una esfera social colectiva, porque todas las personas desarrollan o entienden ese tipo de circunstancias. Yo les quiero preguntar a ustedes sobre prejuicios que generalmente su generación tiene sobre ciertas personas. ¿Qué prejuicios creen ustedes o qué características sociales les dan o le dan ustedes o su grupo, personas que ustedes hayan escuchado, a las personas que les dicen Brian y Kimberly? ¿Qué características tienen? ¿Qué elementos tienen? ¿Dónde viven? ¿Cómo se visten? ¿Qué escuchan? ¿Cuáles son esas ideas socialmente construidas bajo esa etiqueta?
¿A quién se le etiqueta a Brian y a quién se le etiqueta a Kimberly? Jenny, por favor. Profe, es a las personas como a las que no estudian y a las que salen solo a fiestas, pasan tomando y eso. O sea, a eso he escuchado que les llaman así. Ok. Otras características, por ejemplo, ¿qué escuchan, dónde viven, cómo se visten, cómo se ven? Carlos y luego Priscila. Profe, por ejemplo, o sea, yo he escuchado, por ejemplo, a mis amigos que dicen de estas personas que, por ejemplo, viven en el sur, normalmente por Chillogallo, Guajaló, más o menos, y también su forma de vestir, de escuchar la música del reggaetón, o sea, puede ser unas características de eso, profe. Ok, Grace. Pienso que también es como decía el compañero, por la música que escuchan y en sí como que utilizan palabras como que son delincuentes o ladrones. Eso es lo más común, profe. Margarita y luego Daniela. Ay, profe, yo pensaría que es más por la manera en la que se visten. Por ejemplo, no sé, con las zapatillas como muy grandes y el pantalón como muy, muy, muy apretado y su típico peinado de pelitos parados, pero no sé, o sea, no quiero decir feito, pero, o sea, sí se entra en ese contexto, en ese medio. Pensaría que ellos, prefiero a las chicas que he escuchado igual que se les dicen así, es por la misma manera, o sea, por lo que van al celular, van con el celular escuchando música, chicha o esas cosas así. Eso, profe. Daniela y luego Jimena. Sí, profe, igual que Margarita, son chicos, o sea que, digamos, se ponen los pantalones anchos, a media nalga, con las gorras que parecen vacinilla, con zapatos grandes que parecen macetas, como saben decir. No necesariamente porque salgan a fiestas o algo, ¿no? Porque creo que todos salimos, entonces no creo que esa sea la atribución, sino más es por lo físico y en la manera que se comporta. Jimena. Ya, también puede ser a ver, la manera en cómo se visten. Por lo general, a las personas que las consideran Brian y Kevin son las personas que supuestamente solo viven en el sur. También su tez de piel, la manera en cómo hablan. Eso, profe. Fíjense, entonces socialmente hemos construido una noción y hemos repetido una noción, le hemos dado características, formas de vestir, formas de hablar, formas de verse. Y justamente si ustedes ven todas estas características es para entender que son menos, que son menos que el resto. Así es como funciona el prejuicio, fíjense. Entonces quería justo hablar de esto para que entiendan que eso mismo que se ha catalogado a estas personas como Kevin o Brittany o Brian, lo viven las personas indígenas, lo viven las mujeres, las personas LGBT, las personas adultas mayores, las personas migrantes, que socialmente nuestra sociedad les ha etiquetado con características, con juicios de valor, con suposiciones que no necesariamente todas las personas que guardan estas identidades son de la manera que la sociedad entiende cómo son. Y justamente se generan este tipo de circunstancias que obviamente luego va a tener una consecuencia en el... Profe, su micrófono está apagado. Hay diversas formas del prejuicio. Hay prejuicios, bueno, de lo que les decía antes es que lo que acabamos de hablar sobre estas personas que se les cataloga como Brian, Kimberly y tal, lo viven las personas con discapacidad, las personas LGBT, las personas migrantes, las mujeres, las personas afro, las personas indígenas, donde se crean un conjunto de presupuestos, de características que no necesariamente todas las personas de estos grupos las desarrollan o las tienen, pero que la sociedad les coloca en esta idea de
inferioridad a partir de estos criterios dados y se trata desde estos lugares. Hay dos grandes tipos de prejuicios, los prejuicios individuales, que son supersticiones y creencias, y los prejuicios colectivos, que generalmente son los más perjudiciales y son los que repetimos de manera más constante, que se trastornan en violencia y en modos distorsionados a otras personas. ¿Ustedes se acuerdan qué pasó como hace unos 3 años donde una persona venezolana mató a una chica en Ibarra? ¿Se acuerdan qué Sí, pasó? ¿Qué pasó? hubo persecuciones a las personas venezolanas, la gente de Ibarra les estaba haciendo que se vayan de la ciudad. Exacto, pero que una persona haya cometido un delito y que resulte ser venezolana, significa que todas las personas venezolanas son iguales. ¿Qué creemos? No, No, profe. Entonces, por eso les digo que es tan peligroso este tipo de prejuicios colectivos, porque pueden generar estos escenarios de violencia. Incluso se vieron madres venezolanas con sus hijos huyendo de la ciudad. Justamente personas que no tenían nada que ver con lo sucedido, estaban en esas circunstancias. Prejuicio y discriminación. ¿Cómo el prejuicio se convierte en discriminación? Porque lo que sí entendimos es que el prejuicio puede generar o puede decantar en una discriminación, pero ¿cuál es el proceso? ¿Cómo pasamos de un prejuicio a una discriminación? ¿Alguna idea que colocaron ustedes en el trabajo? Si están alzando la mano no les veo porque como estoy compartiendo no se ve. Profe, ¿Sí? yo pensaría que del prejuicio a la discriminación pasa por el mismo hecho de ya haberles preconcebido ciertas características y luego simplemente excluyen a ese grupo que presenta similares, entre comillas, características. Entonces les hacen de menos, o sea, dejan de gozar beneficios que las personas que los consideran así, que los ven así, no gozan. Perfecto. Justamente, fíjense, el concepto de cómo el prejuicio pasa a la discriminación es una consecuencia directa como nos hablaba la compañera, porque es esta distinción injusta, peyorativa, que hace de menos a las personas. Y por ejemplo, el autor Bobbio nos da una metodología para analizar cómo el prejuicio se transforma en violencia. Entonces, lo primero que él nos dice, a ver, cuando comenzamos a diferenciar a las personas o a la gente, lo primero que se hace es un juicio de hecho. Que en el juicio de hecho es justamente cuando identificamos las simples diferencias. Persona extranjera, persona nacional, hombre, mujer, LGBT, heterosexual, con discapacidad, sin discapacidad, indígena, mestizo, afro, indígena, alto, pequeño, gordo, flaco, pelo negro, pelo rojo, etcétera, etcétera, etcétera. Es una simple distinción de las características de los seres humanos. Esto lo hacemos todos los días, no hay ninguna complicación en este momento. En el juicio de valor, que es el segundo momento, ya comenzamos a caer en temas complicados. ¿Por qué? Porque el juicio de valor atribuye el prejuicio y el prejuicio genera una carga de valor hacia un grupo y le resta valor a otro. Entonces, a un grupo que ya lo diferenciamos, lo vemos como inferior, como malo, y al otro como poderoso, como valedero, y esto es el prejuicio va a generar esto.
se le va a dar poder a ciertas personas y se le va a reducir a otras, va a haber una condición de superioridad o una idea de superioridad sobre cierto grupo y una idea de inferioridad en contra de cierto grupo. Y aquí es donde el prejuicio se manifiesta. ¿Cuál es la siguiente etapa? Este juicio de valor que es provocado por el prejuicio va a tener una consecuencia ¿en qué? En que esa lógica de superioridad basada en el prejuicio va a generar la restricción en el ejercicio y en el acceso a derechos a las personas que el prejuicio provoca que se entienda en el colectivo social como inferiores, como pecadoras, como criminales, como enfermas, porque eso es lo que genera el prejuicio, esta asunción de inferioridad. Y bajo esta lógica pueden generar, de hecho, la discriminación per se es una violencia, pero también pueden generarse violencias basadas en este prejuicio y en esta discriminación, violencias físicas, violencias sexuales, violencias simbólicas, violencias psicológicas, violencias de palabra, a propósito de estas discriminaciones. Entonces, por ejemplo, si una persona le dice a otra longo o longa, en nuestro contexto eso genera un prejuicio porque se lo utiliza como un insulto asumiendo que ser indígena es ser menos. Como cuando se le dice a una persona LGBT maricón o tortillera, etcétera, es para hacerla sentir menos. Y esta es una forma de violencia verbal justamente arraigada en un prejuicio. Ya asumimos que ser distinto es ser malo. Y muchas veces bajo esa lógica es que se generan otras formas de violencia, agresiones físicas, incluso ocasiones que se llega a la muerte. Entonces, hagamos un par de ejercicios. ¿Quién se atreve a realizar un ejemplo y que pasemos por estos cuatro niveles para poder entender cómo una diferencia puede luego terminar en violencia? ¿Quién se atreve? A ver, si yo les pongo una distinción, una persona indígena y una persona mestiza en el espacio urbano. ¿Qué sucede? ¿Cómo comenzamos con el juicio de hecho y terminamos en violencia? ¿Cómo podemos analizar una situación con estos pasos? ¿Alguien? ¿Nadie se atreve? No hay respuestas buenas ni respuestas malas, sino queremos justamente aplicar la metodología a ejemplos diarios. Carlos, por favor. Ya, profe. ¿Le digo como juicio de hecho o cómo le diría, profe? Comenzamos con el juicio de hecho. ¿Tú cómo crees que este ejemplo comienza con juicio de hecho y termina en violencia? Por ejemplo, digamos, como dijo una persona indígena y una mestiza, tal vez en el transporte público y, digamos, yo como ejemplo, como mestizo, me subo y digo, es el indígena y huele mal, o tal vez trae un costal de papas para vender, yo qué sé. Eh, Eso, profe, puede ser como un juicio de hecho. A ver, el juicio de hecho es la O estoy mal. situación de diferencia, ¿no? Indígena mestiza. Ok, vamos al siguiente nivel, el juicio de valor. ¿Cuál sería? En función de lo que tú dijiste, ¿cuál sería el prejuicio y el juicio de valor en ese ejemplo? Eh, ya me cogieron, profe. Me quedé. Eh, Por ejemplo, tú decías, huele mal, ajá. ya. Solo porque es indígena y asumir que huele mal ya es un prejuicio. Mm, Entonces ya le estamos dando una carga valorativa a una diferencia.
Ok, entonces ahí estamos en el segundo nivel, juicio de valor. A esa diferencia que ya se constató, se aplica un prejuicio y una carga de valor. En este caso estamos asumiendo una inferioridad a lo indígena. La discriminación, ¿cómo puede provocar este prejuicio? ¿Cómo se puede generar una situación discriminatoria a partir de este prejuicio? Por ejemplo, tal vez que en el transporte público no le cedamos el puesto o le digamos que se vaya más atrás, donde no se le pueda ver o leer, tal vez. Perfecto. Y ahora esto, ¿cómo se transforma en violencia? ¿O cómo podría desencadenar en violencia? Mm, Tal vez que, por ejemplo, yo como mestizo le diga al chofer que por favor le baje, o si es que no hace caso, entonces golpearle, empujarle o tratarle con malas palabras, tal vez violencia. Insultar. eh, Exacto. ajá, eso. Listo, entonces veamos justamente cómo se desarrolla. ¿Alguien más? ¿Algún otro ejemplo? Un poco ya más claras. Por ejemplo, una mujer lesbiana frente a una mujer heterosexual. ¿Cómo podemos evidenciar en un hipotético todos estos elementos de la metodología de Bobbio? ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve a pasar por cada uno de los elementos? Vemos una mujer lesbiana frente a una mujer heterosexual. Andrea, Yo, profe, ya, disculpe si me equivoco. Ya, comenzando la mujer lesbiana, se tendería, o sea, el estereotipo es que sea más ruda, más masculina, menos femenina, se viste de una manera más fuerte, más violenta, más agresiva, o sea, se tiene ese estereotipo. Y una mujer heterosexual sería alguien como que muy dulce, elegante, una dama. Entonces ahí vienen esos contrastes, primero que sería lo que se nos dijo, el juicio de hecho. O sea, notar esas primeras apariencias. Sí. a ver, vamos. Primero, a ver, el juicio de hecho, el primer nivel es solo ver que hay una mujer lesbiana y una mujer heterosexual. Listo, no hay más. Ajá. Vemos las diferencias. Vamos Ya. a la siguiente etapa, el juicio de valor. ¿Cómo el Ya. prejuicio, qué prejuicios hay para que se pueda asignar a una de estas diferencias esta lógica de inferioridad? ¿Qué ideas preconcebidas tiene la gente sobre las mujeres lesbianas? Una de las ideas que tienen la gente sobre las mujeres lesbianas es que están mal o están enfermas o son, ¿cómo se dice? Tiene una palabra. Son como violentas, agresivas, toscas, o son malas personas y vienen a ensuciar a las hijas o algo así. O sea, como que vienen, son malas influencias, esa es la palabra, malas influencias. Entonces, como que te va a hacer algo raro, cosas así tienen ese tipo. Ese sería un juicio de valor para mi criterio. Ok, perfecto. Y ahora, bajo esa idea, ¿cómo se puede generar una discriminación? La discriminación principalmente sería el aislamiento. Como es lesbiana, seguramente quiere enamorarse de mí, quiere hacerme algo, entonces es rara o quiere invadirme, entonces se la aísla, se le separa, se le dice cosas ofensivas como que marimacho o eres grosera o pórtate como una dama. ¿Me debe entender? Perfecto, claro que sí. Y ahora la violencia, aunque ya nos diste ejemplos de violencia, pero ¿cómo podemos ver violencia también en el ejemplo que tú nos diste? Una de las violencias, bueno, también la discriminación también viene la ropa en el momento de que van a trabajar, no puede vestirse como quiere, sino tiene que vestirse con falda, con un traje bonito, cosas así. Y en la violencia es también el hecho de que se aíslan, o sea, como que no, la persona no puede estar cerca de nada, o sea, como que le dice, quiere hacer algo y las personas lo alejan o le hacen volar. Eso es principalmente la violencia.
o le obligan a que, ejemplo, si no quiero usar tacos, lo obligan a usar tacos. Eso es acto de violencia porque la persona no se siente cómoda. Perfecto, Andrea. O justo de lo que tú decías, ¿no? Que les insulta, que dices marimacho, tal cosa. Eso es un acto de violencia también. Entonces, justamente ahí, con el ejemplo que tú nos diste, podemos evidenciar cómo el tema trasciende, ¿no? Entonces, la discriminación es la noción que se transforma a través de la estigmatización y la imposición de estereotipos, todos los prejuicios y las clasificaciones falsas que se generan en las estructuras sociales bajo una relación de poder. Los grupos sociales que se entienden que tienen poder o que tienen legitimidad o que tienen la verdad asumen que pueden despreciar o quitarle valor a las personas distintas o diferentes. Y esto va a tener una consecuencia directa en el ejercicio o en la prohibición del ejercicio de derechos de las personas que en ese contexto, en esa coyuntura social, se entienden como diferentes o como distintas. Entonces, justamente fíjense cómo estos prejuicios reflejan una estructura de poder que inferioriza a unas personas y le entrega poder a otras, y bajo esta justificación aparece la violencia y la discriminación. Ok, ¿qué nos dice la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 11, numeral 2? ¿Quién me ayuda leyendo la lámina, por favor? Yo, profe. Sigue. Tipos de discriminación. Artículo 11.2. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física, ni por cualquier otra distinción personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad. Fíjense, entonces la Constitución ya nos dice, todas estas características de identidad en algún momento histórico o actualmente han sido justificaciones para restringir derechos a las personas que ejercen esto o que su identidad depende de estas características. Y por eso está explícito en nuestra Constitución, porque aquí en nuestro país se restringe derechos por la orientación sexual, por la identidad de género, por portar VIH, por tener discapacidad, por ser migrante, por ser pobre, por ser indígena, por ser afro. Entonces, no es aleatorio que esas características estén aquí, que se señale claramente que está prohibida esa discriminación. Obviamente van a decir, profe, pero sí todavía se discrimina. Sabemos que se discrimina, pero lo que nos dice la Constitución es que eso está prohibido y que no puede fomentarse esto y que se deben tomar medidas para que esto no se siga fomentando. Entonces, que esté en la Constitución al menos nos da un paraguas de protección para poder reclamar y exigir derechos en el momento que alguna situación de esta sucede. ¿Cuáles son los tipos de discriminación que existen? Tenemos la discriminación de jure, de facto y la discriminación múltiple. ¿Cuál es la discriminación de jure? Es la discriminación que aparece de manera explícita en las leyes y en las políticas públicas con el fin de segregar, excluir o violentar derechos a través de la redacción y la aplicación de las leyes. Ustedes han leído el artículo 67 de la Constitución, el 68 de nuestra Constitución, o han escuchado del apartheid en Sudáfrica.
Sí, profe, de la parte, sí. ¿Qué has escuchado del apartheid? ¿Qué es? Que era en antigüedad que eh, habían zonas para blancos y zonas para negros, estaban así etiquetados donde podían estar las personas negras y las personas blancas, y los buses igual iban divididos y no se podían sentar las personas negras, o si se sentaban tenían que irse a la parte de atrás y era segregación. Esa- Exactamente, esto sucedía en Sudáfrica y en algunos otros países, pero esto estaba en una ley. Estaba en una ley, entonces la discriminación provenía de la ley. Aquí en el Ecuador, el artículo 67 de la Constitución prohibía a las parejas del mismo sexo casarse. Nuestra misma Constitución. Pero obviamente por la lucha social y por la interposición de juicios se cambió esa idea. Eso ya vamos a ver más adelante. Pero fíjense, como las leyes son productos y resultados también del ejercicio del poder, quien tiene poder hace las leyes, también las leyes han sido usadas para segregar, violentar. Fíjense cómo antes también las mujeres estaban excluidas legalmente de ejercer el derecho al voto. Entonces, las leyes también pueden ser mecanismos de discriminación, segregación y violencia. Y eso significa la discriminación de jure. ¿Qué significa la discriminación de facto? Es la discriminación que se realiza en la convivencia, de manera directa o indirecta. También la discriminación de facto puede suceder cuando el Estado puede ser o las personas generan una medida que no tiene el objetivo de ser discriminatoria, pero que tiene consecuencias discriminatorias en su aplicación. Entonces, no es que tenía la idea de segregar o discriminar, sino que en la aplicación se genera esa discriminación. Esa es una forma de discriminación de facto. Las otras es la directa o indirecta, lo que acabamos de analizar en los ejemplos, lo que sucede en el común con los insultos, con los prejuicios, con la discriminación del diario vivir. Esas son formas de discriminación de facto. Y la discriminación múltiple es cuando las personas o ciertos cuerpos en su misma corporalidad se cruzan varias condiciones de identidad que generan discriminación. Entonces, por ejemplo, si yo les digo, una mujer lesbiana, afro, con discapacidad, migrante, ¿cuántas condiciones de vulnerabilidad tiene que carga sobre ella mucho riesgo de discriminación? ¿Cuántos riesgos de discriminación tendrá? Muchos, profe. Justamente porque eso es el tema de la discriminación múltiple, porque le pueden discriminar por ser negra, por ser lesbiana, por ser mujer, por ser migrante. Sí, entonces, como esta persona en su identidad, en su corporalidad, en su vida, acarrea todas estas cargas sociales de prejuicio, eso significa la discriminación múltiple. Vamos con ¿qué pasa después? O sea, ya sabemos que existe la discriminación provocada por el prejuicio. Sabemos que se prohíbe la discriminación por texto constitucional, todas las formas de discriminación están prohibidas. Pero el otro lado de la no discriminación es cómo logramos que no se discrimine, es construyendo igualdad. ¿Sí? Entonces, generamos esto es construyendo igualdad. Por un lado, veíamos en función de las obligaciones de respeto, ¿qué no se debe hacer? No se debe discriminar. Y para no discriminar y que no haya esa sensación discriminatoria, ¿qué se debe hacer? Construir y generar igualdad. La igualdad y no discriminación son las dos caras de la misma moneda y el principio de igualdad y no discriminación a su vez es un principio y es un derecho.
Como principio acabamos de leer el artículo 11, numeral 2 de la Constitución, que nos dice que el principio de igualdad y no discriminación se prohíbe toda forma de discriminación para el ejercicio de derechos independientemente de la característica de la persona. Ahora, como derecho, la igualdad y no discriminación se encuentra en el artículo 66, numeral 4 de la Constitución, y tenemos dos tipos de igualdad: la igualdad formal y la igualdad material. La igualdad formal es la igualdad ante la ley, que todas las personas son iguales ante la ley, tienen que ser tratadas de la misma manera, y que las leyes y las consecuencias y los beneficios de las leyes tienen que ser iguales a todas las personas sin importar sus características individuales y personales. Por otro lado, la igualdad material dice, ok, no solo es importante que se trate a todas las personas por igual, con igualdad, sino que hay ciertas personas que por constructos sociales, históricos, o por condiciones sociales, por condiciones incluso biológicas, no son iguales. Y el Estado tiene que valorar esas diferencias y permitir el acceso en igualdad de derechos en función de esas diferencias y generando mecanismos para que a partir de esas diferencias se pueda acceder en igualdad de condiciones a los derechos. En esta imagen, en función de lo que les acabo de mencionar, ¿cuál es la igualdad formal y cuál es la igualdad material? Profe, la igualdad formal, el de la izquierda, y la material, el de la derecha. Ok, ¿por qué? Porque en igualdad formal es, como usted mencionó, tratar a todos por igual, o sea, repartir lo que les corresponde a cada uno, pero la material es según las necesidades de la persona. Y ahí, ¿qué vemos? ¿Qué vemos que se le entrega diferente, por ejemplo, en la foto de la derecha, que es distinto a la foto de la izquierda? Que se Los adapta a la realidad de cada persona. Ok, y en el caso de la foto, a la niña, ¿qué pasa con la niña? El banquito, la parte de abajo no le dieron para que pueda subir. Se le Exacto, ayuda a que llegue al objetivo. exacto, pero ahí todos llegan al objetivo, ¿cierto? Pero a la niña, sabiendo que es más pequeñita, se le entrega un bloque más para que todas las personas alcancen al objetivo. Entonces, fíjense, en eso es la igualdad formal y la igualdad material, las diferencias. Ahora veamos lo que nos dice nuestra Constitución. Voy a pedirles que por favor Denise me ayude leyendo el 3.1, Yusibet el 11.2, vamos a ver, Michelle nos va a leer el 66.4, ¿quién más? ¿Quién más está por aquí? Yesenia nos va a leer el 83.10 a ver, aquí no les veo bien. Y ya está Yadira. Y bueno, a ver. Yo, profe. Ya, tú nos lees, Stephanie, el 83.14. Comencemos. El 3.1, por favor. ¿Quién me ayuda leyendo el 3.1, por favor? Yo, profe. Sigue, por favor.
Son deberes primordiales del Estado garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. Entonces, fíjense, dice garantizar sin discriminación todos los derechos, en especial estos, y cómo está como un elemento constitutivo del Estado. Vamos otra vez a leer la igualdad y no discriminación como principio. ¿A quién le tocó el 11.2? A mí, profe. Sigue, por favor. Ya, principio de aplicación de los derechos. Nadie podrá ser discriminado por razones de orientación sexual e identidad de género. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad. Muchas gracias. Vamos a la igualdad y no discriminación como derecho de libertad. ¿A quién le tocaba? Derecho de libertad. Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación. Muchas gracias. Vamos a ir cerrando con cómo la igualdad y no discriminación también es un deber ciudadano. Vamos con el 83.10. Promover la unidad y la igualdad en la diversidad. Y el último, el 83.14. Respetar y reconocer las diferencias de género, la orientación sexual e identidad de género. Entonces, como ustedes pueden ver, el principio de igualdad y no discriminación es transversal en nuestra Constitución. Está colocado como deber, como principio, como derecho y como una obligación ciudadana. Por lo que es uno de los pilares por los cuales se sustenta la Constitución ecuatoriana y sobre los cuales las leyes dentro del país deberían también sustentarse justamente en garantizar la igualdad y no discriminación en todas las áreas. Ahora vamos con un tema importante que son los grupos de atención prioritaria. ¿Quién leyó esta lectura sobre los grupos de los derechos de los grupos de atención prioritaria? ¿Quién leyó? Que nos ayude con un resumen. Stephanie. ¿Quién leyó este texto de Judith Salgado? Sí, profe, mi grupo tenía ese texto. Bueno, en el texto decía que lo que usted ya había mencionado, que en la Constitución del Ecuador se establecen 3 formas de igualdad, que es la igualdad formal, la igualdad material y la no discriminación. Y como habíamos mencionado que la igualdad formal significa igual tratamiento de la ley a todas las personas, sea cual sea su condición. También se hablaba sobre la igualdad material, en donde la igualdad es con respecto a los bienes materiales o una igualdad económica, y también sobre la no discriminación, que esta fue entendida como un principio y como un derecho. Y en cuanto a la atención al derecho a la igualdad de atención prioritaria, decía que todas las personas son tratadas como iguales y gozan de los mismos deberes, derechos y oportunidades, y que por ninguna razón podrán ser discriminados, y que también, así como son parte del ejercicio de los derechos y el goce de los mismos, también la ley se sancionará de acuerdo a lo que esté establecido. Y también que el Estado adopta medidas de acción afirmativa que promueven la igualdad en los grupos de atención prioritaria a favor de estas personas. No sé si alguien de mi grupo también desea acotar algo más. Muchísimas gracias. Y justamente de lo que estábamos hablando aquí es que los grupos de atención prioritaria, la Constitución reconoce a cierto tipo de personas como una atención preferente justamente porque viven situaciones de vulnerabilidad más complejas que el resto de personas.
Aquí ustedes van a ver en el artículo 35 de la Constitución que están niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, personas migrantes, personas privadas de la libertad, mujeres embarazadas, jóvenes, personas víctimas de, mujeres víctimas de violencia. ¿Y por qué las nombran grupos de atención prioritaria? Porque la Constitución justamente dice, todos tenemos los mismos derechos, ¿no es cierto?, bajo la igualdad formal. Pero estos grupos de personas, por la historia, por el contexto, por cómo la sociedad se comporta, necesita de mayores protecciones para que puedan ejercer los derechos en igualdad de condiciones. Entonces, estos grupos de atención prioritaria, por eso se llaman grupos de atención prioritaria. No es que tienen más derechos, sino que para el ejercicio de sus derechos y alcanzar la igualdad, necesitan de mayores protecciones por parte del Estado y por la sociedad. Ok, la igualdad y no discriminación. Vimos que era un derecho, vimos que era un principio, que era una obligación, pero la igualdad y no discriminación también es un estándar de transversalización en la política pública nacional. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo el artículo de la lámina? Es el artículo 156 de la Constitución. Artículo 56. Los consejos nacionales para la igualdad son órganos responsables de asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Los consejos ejercerán atribuciones en la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas relacionadas con las temáticas de género, étnicas, generacionales, interculturales y de discapacidades y de movilidad humana, de acuerdo con la ley. Para el cumplimiento de sus fines, se coordinarán con las entidades rectoras y ejecutoras y con los organismos especializados en la protección de derechos en todos los niveles de gobierno. Fíjense, entonces aquí la Constitución nos dice que la idea o el principio de igualdad tiene que ser transversal a todas las políticas públicas, a todas las decisiones del Estado, sobre todo teniendo en particular consideraciones temáticas de género, étnicas, generacionales, interculturales, de discapacidad y de movilidad humana. Si es que alguien tiene por ahí cerca la Constitución, ¿me pueden ayudar leyendo el artículo 70 de la Constitución? ¿Tienen por ahí? Yo, profe. Léele, por favor. El artículo 70 dice, el Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres a través del mecanismo especializado de acuerdo con la ley e incorporará el enfoque de género en planes y programas y brindará asistencia técnica para su obligatoria aplicación en el sector público. Entonces, fíjense, sobre todo el tema de género y de igualdad entre hombres y mujeres es importantísimo y transversal en todas las decisiones y actuaciones del Estado. Por lo que el principio de igualdad y no discriminación no solo es un deber, una obligación, un principio y un derecho, sino también es un eje de transversalización de todas las políticas públicas del Estado ecuatoriano bajo lo que nos dice nuestra propia Constitución. Ahora bien, acuérdense que el artículo 11, numeral 2, decía que la ley sancionará cualquier forma de discriminación y violencia. Y ahí es cuando aparecen los delitos del Código Orgánico Integral Penal que se basan en la violencia y la discriminación. Por favor, alguien que me ayude leyendo el artículo 176 y otra persona el 177, que esto es del Código Orgánico Integral Penal. ¿Quién me ayuda con el 176? El delito de discriminación. Yo, profe, con el 176. Sigue, Gladys. Ya.
Discriminación. La persona que salvó los casos previstos como políticas de acción afirmativa propague, practique o incite a toda distinción, restricción, exclusión o preferencia en razón de nacionalidad, etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género u orientación sexual, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, condición socioeconómica, condición migratoria, discapacidad o estado de salud con el objetivo de anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de derechos en condiciones de igualdad, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Si la infracción puntualizada en este artículo es ordenada o ejecutada por las o los servidores públicos, será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. ¿Quién me ayuda leyendo el 177, por favor? Yo, profe. No les veo, cualquiera de las dos. Ya. Delito de odio. Artículo 177. Actos de odio. La persona que cometa actos de violencia física o psicológica de odio contra una o más personas en razón de su nacionalidad, etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género u orientación sexual, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, condición socioeconómica, condición migratoria, discapacidad, estado de salud o portar VIH, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Si los actos de violencia provocan heridas a la persona, se sancionará con las penas privativas de libertad previstas para el delito de lesiones agravadas en 1/3. Si los actos de violencia producen la muerte de una persona, será sancionada con pena privativa de libertad de 22 o 27 años. Perfecto. ¿Conocían ustedes que la violencia basada en prejuicio y la discriminación eran delito? ¿Habían escuchado? Por mi parte, sí, del delito de odio. Perfecto, perfecto. Me parece súper bien bueno, pero ahora tienen más herramientas. Quisiera que unas 3 o 4 personas me ayuden concluyendo qué aprendimos el día de hoy. ¿Qué podemos concluir que es la discriminación, el prejuicio y qué tenemos que hacer para romper los prejuicios y la discriminación? En función de lo que trabajamos en los grupos y en función de lo que acabamos de trabajar ahorita en la clase. ¿Qué podemos ir concluyendo? O escojo al azar. Nicole, ¿qué podemos concluir del trabajo del día de hoy? Nicola Andeta, profe. Sí. Bueno, que en primer lugar, empezando por el prejuicio, que es una idea o una opinión que realizamos basándonos en perspectivas que nosotros tenemos o perspectivas sociales y que no tienen esa profundidad para ese conocimiento que se necesita para en realidad dar una opinión sobre algo para que sea verídico. Y por lo general es como un acto de rechazo hacia una persona porque es una negación. Y luego decía que en cuanto a la discriminación, esta era una consecuencia principal del prejuicio y que era producto de esta negación hacia una persona o algo, y lo que recaía es en excluirla
en excluirla de nuestro grupo, porque por lo general tenemos este sentido de pertenencia e identificarnos con un grupo y creer que nuestro grupo es superior a otro. Entonces de ahí viene la discriminación, que es excluir a las personas que tenemos o hemos generado esos aspectos negativos hacia ellas. Y las excluimos, y decía que la discriminación tenía fases, que iniciaba por el juicio de hecho, que era que constatamos la diversidad humana, o sea, las diferencias que existen. Luego el juicio de valor, que era que nosotros, ¿cómo decir? Nosotros identificábamos ese dominio o superioridad ante esa persona o ante ese grupo. Luego la discriminación, que era que como que tenemos esta superación, este hecho de superioridad nos hace entender que debemos suprimir o hacer sentir inferior al otro. Y luego es que esta discriminación puede recaer en la violencia. Eso en cuanto a los prejuicios y a la discriminación. Muchísimas gracias, Nicole. Dani 97. ¿Qué podemos aprender para nuestra vida y para nuestras relaciones respecto a lo que hablamos el día de hoy? Profesor, buenas noches. Más que nada, ir trabajando en nosotros mismos primero, porque a nivel general, si nos ponemos a pensar, todos de alguna u otra manera somos prejuiciosos o lanzamos juicios de valor. Entonces, más que nada, trabajar en nosotros mismos, primero darnos cuenta de las diferencias, aceptar las diferentes formas de pensar, las ideologías, de cuanto también a religión, orientación sexual. Entonces, primero trabajar en nosotros mismos, para de esta manera, así poder en nuestro círculo también fomentar una igualdad, fomentar la participación de los diversos colectivos, diversos grupos discriminatorios, y también en cuanto a los grupos de atención prioritaria que, como usted ya mencionó, frente a las mujeres que son violentadas, a las personas con discapacidad, a las personas de tercera edad. Entonces, ellos también se les incluya en todos los niveles de trabajo económico, social. Entonces, eso, romper las cadenas. Muchísimas gracias, Dani. Y una última conclusión: ¿qué podemos transformar o cómo podemos construir igualdad en nuestras vidas y en nuestra labor como trabajadoras sociales? Silvana. Silvana Huacapiña. No está Silvana. Abigail. Abigail Chablain, sí. ¿Cómo podemos construir igualdad en nuestra vida y en nuestra profesión? Creo que podremos una de las pautas que podría decir puede ser implementar un sistema o lineamientos de aprendizaje de valores en las personas, y podemos empezar desde nuestras familias, nuestros amigos, dándole pautas y herramientas de respeto, de igualdad, aprender lo que es la empatía, la sensibilización. Eso pues. Muchas gracias, Abigail. Y ya para ir cerrando, Estefanía Morales. Si alguien te pregunta, ¿qué nos dice la Constitución sobre la igualdad y no discriminación? ¿Qué le responderías? A ver, yo le respondería
que la igualdad es un principio y un derecho que todas las personas tenemos independientemente de nuestro contexto social o grupo al que pertenezcamos. Y la discriminación es legalmente no está permitida. Entonces, estamos respaldados ante esta Carta Magna. Eso, profe. Muchas gracias, Estefanía. Para ir cerrando los anuncios respectivos. Les mandé a sus correos los casos que tienen que irlos desarrollando. Las preguntas que dicen del bloque de segunda unidad, esas las van a presentar al final de la segunda unidad, cuando terminemos las clases de migración, y las tienen que ir resolviendo desde ahorita en función de lo que vayamos aprendiendo. La segunda parte del caso, que es la aplicación del trabajo social, la intervención del trabajo social con enfoque de derechos humanos al caso, lo van a presentar al final de la tercera unidad. Entonces, lo que vamos a hacer durante esta unidad es, además de los ejercicios que están y el trabajo que está en la plataforma, vamos a ir resolviendo el caso asignado, y la primera parte se lo presentará al final de esta segunda unidad, y la segunda parte del caso se lo presentará al final de la tercera unidad. Por eso hay que irlo trabajando de manera consecutiva. Por otro lado, el caso, como es el trabajo que se debe presentar el 28 es individual, se dividió por grupos y a cada grupo se le asignó una categoría de derechos de la Constitución. Es para que no se repitan los derechos en todo el curso. Hay tipos de categorías de derechos, por ejemplo, que están en el artículo, los derechos de libertad, por ejemplo, que están en el artículo 66. Cada literal del artículo 66 es un derecho diferente. Así que no es que tienen que coger todo el artículo 66, sino un derecho de los 28 que están ahí. Lo mismo en el artículo 57 de la Constitución. Hay varios derechos dentro de los pueblos y las nacionalidades indígenas. Sí, entonces, un poco aclarar eso. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario respecto a la clase.